Lo fantástico de la ciencia, en este caso de la paleontología y de la geografía uruguaya también, en Dinosaurios en Tacuarembó, y eso que lleva el relato más allá de lo racional, la inclusión de magos, brujas y otros hechizos en esta escuela está embrujada, nada menos que en el ámbito de la escuela, ¿no? Que me parece que también allí le debe agregar algo singular. ¿Por qué elegiste la escuela y no el barrio, la casa? Y a lo mejor porque de la escuela uno tiene esos recuerdos, esos lugares mágicos y esos lugares misteriosos. Y uno de los lugares más misteriosos, por lo menos para mí, era un lugar que estaba sobre el escritorio del lugar donde se apoyaba la cartera de la maestra. La cartera de la maestra era el lugar donde más cosas se podían guardar, cosas misteriosas. La galera ¿Qué del mago. habría? Era como una galera de magos. Y siempre haciendo conversando con las maestras, con los chiquilines. En realidad las carteras de las mujeres son cosas sé que ibas a decir son muy misteriosas. Pero... Pensé que ibas a decir eso. Y una de las cosas que yo decía es, ¿qué habrá dentro de la cartera de la maestra? ¿No? ¿Qué cosas te imaginas? Y un poco a partir de ahí fue que empezó esta idea de buscar como una bolsa mágica, esa cartera de la maestra, y ver qué puede haber, qué es lo que el niño se imagina que hay ahí adentro, ¿no? Y bueno, después salió un cuento muy loco que, bueno, se llama así, La bolsa de la magia. Sí, pero creo que se lo debía a todos los La vocación docentes. narrativa a veces se asocia con si te leían cuentos de niños, si escribías cuando ibas a la escuela y ese tipo de cosas. En tu caso particular, ¿cómo nace esa necesidad de escribir? No, en realidad yo arranqué leyendo mucha revista cultural, como por ejemplo Pato Donald, sí. Patorucito, La pequeña Lulú, que se daba mucho en aquella época, Archie, que también me gustaba mucho, pero en casa libros había muy pocos. En realidad mi abuelo José, que era un gran contador de cuentos, leía mucho selecciones del Rader. Sí, claro. Sí. Entonces en casa mucho material de lectura en realidad no había. O sea, libros, había pocos. A lo mejor por eso, bueno, no sé, el primer libro que leí fue uno que no sé ni cómo llegó a casa. Leí un libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Y a partir de ahí, bueno, decidí que quería ser arqueóloga, igual que los personajes del libro. Y bueno, después, cuando pasaron los años, a mí me pasó algo parecido. Me llevó un poco a mí me pasó algo parecido, pero que siendo muy chico leí 2 años de vacaciones, que es un libro menor de Julio Verne, y se me ocurrió que podía pasar sin trabajar. Eso es bárbaro. No le encontré la vuelta todavía. No, pero viste que hay libros vendrá el momento. Claro, hay libros que te marcan. A mí me marcó mucho ese libro, sí. que leí, no sé, calculo que a los 10, 11 años. No fue el primero, pero me marcó mucho, porque además no es un libro de los más conocidos de Julio Verne. Yo no lo leí. Estaba en aquella edición de Robin Hood, ¿te acuerdas que tenía aquellas solapas amarillas? Sí, habremos pasado por eso. Pero entonces no fue el entorno propiamente familiar. Creo que no fue el entorno, creo que después con los años sí empecé me gustó el tema de leer, de escribir, sobre todo leer, ¿no? Leer me gustaba mucho, pero creo que obedece un poco más, yo creo que más que nada, yo soy hija única y jugaba mucho tiempo sola. Claro. ¿No? Entonces de repente el tema de la aventura y todo eso fue un poco lo que me llevó a dedicarme más que nada a ese tema, ¿no? El tema del misterio, la aventura. Y por otro lado, el tema de escribir, mi formación no es, yo no soy docente, ni estudié letras. Mi formación viene por el lado del teatro. Y a lo mejor sí, empecé... Bueno, pero tiene mucho que ver con el relato. Empecé justamente con el tema del teatro, ¿no? De escribir para teatro, que fue lo primero que escribí, en realidad. Y adapté justamente un cuento de uno de mis autores favoritos, que es Horacio Quiroga. Entonces empecé trabajando en realidad por ese lado, y bueno, después descubrí que sí que me gustaba mucho el tema de escribir, ¿no? Que es un desafío diferente, pues se escribe de otra forma que para teatro o para televisión, donde también trabajé, y las canciones que son, bueno, dentro de las otras cosas que yo me gano la vida escribiendo, ¿no? Sí, y ahora se habla mucho con relación al libro, quizás ya estamos empezando a asimilar mejor que hay lugar para todos, a raíz de las nuevas tecnologías, ¿verdad? ¿Sentís que está cambiando el gusto por leer en los niños que ya tienen incorporada la tecnología prácticamente
desde los primeros años, o básicamente eso no ha modificado mucho el mercado del libro infantil o la literatura infantil? Que no, digo, es como todo, algo nuevo puede modificar, pero la vigencia del libro es otra cosa. Yo creo que son ámbitos distintos. Y yo hago la prueba porque a veces trabajo con los más chiquitos y vos le das un libro para que empiece a hojearlo, para que lo empiece a mirar. Y si a un chiquilín le das libros, ellos van y se ponen a mirarlo y te comentan cosas. Así como si tienen la posibilidad de tener otra tecnología, también la van a utilizar. Yo creo que no ha perdido vigencia. Y prueba de ello es que no solo siguen las ferias infantiles y juveniles de libros, sino que además se trabaja muchísimo a nivel de las escuelas, de los liceos. Y el tema de volver a la lectura como una forma de comunicarnos, yo creo que está en este momento en un auge también. Más allá de la tecnología, yo creo que son cosas que, como en el momento en que salieron los videos, ¿no? Sí. Que la gente decía, bueno, se va a dejar de ir al cine. Y no, son cosas diferentes. Entonces creo que, bueno, hay que aprender a tomar lo bueno de cada cosa. Y yo creo que los libros siguen ahí. Sí, porque se decía lo mismo con la televisión. Incluso claro, el gran Pato Donald tuvo muy mala prensa durante una época. Felizmente las modas pasan y el Pato Donald queda, como todos los clásicos, ¿no? Es un clásico. Es cierto, sí. Pero no, ese tipo de libros que tú hacías referencia de manera un poco irónica, esos libros de cultura como el Pato Donald, el Paturucito, que marcaron varias generaciones, de algún modo también nos ponía en contacto con un relato de ficción, que quizás en muchos hogares era lo único que había, ¿no? Sí, que yo, una de las cosas que trato de decirle a los chiquines es que a mí, en realidad, ¿por dónde se empieza a leer? Si empezás como en ese caso, yo empezaba en aquel momento se canjeaba, cuando yo era chica, se canjeaba muchas revistas. Revistas, claro. ¿Pero tú sos de la época de Susi, Secretos del Corazón? Obvio, o posterior? Pero ¿qué pasa? Yo Susi no la... Yo canjeaba unas que mi madre me decía, no canjees esas porquerías. ¿Cuáles eran? El Monje Loco. El Monje Loco, El Monje Loco, que eran de terror. Sí, y mi madre me decía, esas no. Cuestan una fortuna ahora esas revistas. Ahora no, sí, yo sé que son revistas de culto. Sí, claro. Yo amaba las del Monje Loco. Tocando el armonio. Maravilloso. Me daba miedo a mí, ¿ves? Por ejemplo. Pero a mí me encantaban esas. Pero no te daba miedo. No me gustaban tanto. Es el morbo que uno tiene cuando es chico, ¿no? Sí. Estaban esos cuentos que eran de miedo, pero te gustaba. Claro. ¿No? Y bueno, yo empecé leyendo esas revistas y yo les digo ahora que, bueno, lo importante es empezar. Después vemos. No tenés por qué empezar leyendo ni El Quijote, ni empezar leyendo Cortázar. Lo bueno, empecemos a leer. Claro, lo bueno es que en el caso de Uruguay concretamente hay decenas, o por lo menos un gran número de escritoras, de escritores que escriben para literatura infantil y que escriben libros de buena calidad. Es decir, si van a entrar por cualquier lado, saben que pueden llegar a tener una oferta de libros infantiles interesante, ¿no? Y yo creo que hay un papel que es fundamental, que es el papel no solo de los padres o de lo que es la familia, sino también el papel de los docentes. Y yo debo decir que los docentes en este país trabajan con autores uruguayos, se preocupan por llevarlos, o llevarlos a la escuela o llevarlos al liceo, porque también incluyo en esto a los profesores, y la posibilidad de que los chiquilines tengan el contacto directo con la persona que escribió el libro, que le puedan hacer preguntas, que puedan asociarlo, ¿no?, a la vida cotidiana. Que el escritor es una persona que hace un trabajo diferente de repente al común de la gente, pero que, bueno, hace lo mismo que todo el mundo. Y tenés la posibilidad de tenerlo cerca y preguntarle cosas, ¿no? Sí. Con mis hijos, porque cuando yo era niño, los autores no iban a las escuelas. No, entre otras cosas, porque Julio Verne ya no estaba entre los vivos, pero no había, yo no recuerdo, por lo menos, autores de literatura infantil en abundancia, y menos que fueran a la Escuela de Venezuela en aquella época. Pero, por ejemplo, mis hijos me comentan, ¿no?, porque fue Helen Belando, Roy Verocay, quien sea, para ellos es algo extremadamente importante, ¿no? Mirá, es decir, no pierde la magia la lectura del libro, de la ficción, por saber que es una persona de carne y hueso la que lo escribió, ¿no? No, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que el tema de tener un contacto directo, a lo mejor a veces está el que no va a leer nada, y está bien.
Y está el que de repente se interesa y está el que de repente, a partir de ese momento, o yo me lo encuentro de repente al tiempo, o me he encontrado en algún liceo, me dijeron, ¿sé que yo no leía nada y me leí el libro entero? Claro. Y para mí es una enorme satisfacción y una alegría, ¿no?, que te digan eso. Un adolescente que te diga eso es fantástico. Pero yo les comentaba eso, ¿no?, que cuando era chica, cuando iba a la escuela, yo iba a la Guatemala, empecé yendo a la Guatemala, que está allí debajo del Estadio Centenario, y a mi escuela, por supuesto, nunca fue un escritor, al liceo tampoco. Claro. Y yo les digo que no sé, la mayoría de los autores nacionales no eran contemporáneos, no podían venir a tu escuela. Claro, es cierto, estaban en los planes de estudio, ¿no? No estaban en los planes de estudio. Y sin embargo, una vez estaba haciendo este comentario así con la directora de una escuela en el Cerrito de la Victoria hace muchos años, ¿verdad?, como 15 años, me dijo, cuando yo era chica a mi escuela vino una escritora. Y yo era chica y hasta el día de hoy me acuerdo ese día porque la escuela entera estaba como engalanada y la emoción que yo tenía. Le digo, ¿y quién fue? Me dijo, Juana de Ibarburu. Le digo, mira vos, Juana de Ibarburu iba a las escuelas. Grandioso, ¿no? Y cómo pasaron tantos años y esa mujer, que ahora era directora de la escuela, es una señora mayor, había quedado deslumbrada y no se le olvidó nunca más. Claro, bueno, algún día van a decir, no, cuando yo era niño fue Helen Melando. Bueno, Helen, felicitaciones por estos 2 nuevos libros que acabaste de presentar hace algunas horas. ¿Y tenés algo en mente? ¿Ya estás trabajando en algún otro libro que se pueda adelantar? Sale algo por allí por agosto. Por ahora no adelanto nada. Pero bueno, por ahí para el Día del Niño alguna sorpresa va a haber. Bueno, éxito con estos y con los que vengan, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya venimos. Buscando y querías Tinta Brava, primer disco solista de Raúl Castro. Edita Montevideo Music Group.